Un ISU 122 de tamilla. Bueno, sabéis que no existe ese ISU 122 de tamilla, porque la maqueta es el ISU 152. Un vehículo basado en el Stalin 2 y que, como suele ocurrir con las maquetas de tamilla, la he montado sin ninguna incidencia. El único tema ha sido que a mitad del montaje me decidí a cambiarle el cañón, porque el vehículo es el mismo, sea un ISU 122 o un ISU 152, solamente cambia el cañón. En este momento, en esta maqueta que estáis viendo ahí dando vueltas, todavía tiene un cañón de plástico de una vieja maqueta de dragón, pero pronto lo voy a cambiar por uno de metal. Tengo una serie de 3 vídeos que podéis ver en este canal dedicado al montaje de este vehículo. Si os ha gustado el vídeo, si os gusta el mundo del modelismo, no os olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. Y si me mandáis unas super gracias, prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis cómo las monto. O también podéis convertiros en mecenas del canal pulsando el botón unirme y por menos de lo que cuesta un paquete de pistachos tendréis acceso anticipado a los vídeos y a directos solo para miembros. Vais a ser un gran estímulo para este canal. Este cañón de Aber metálico está pensado para la maqueta de Zvezda y para que pueda ajustar en esta otra maqueta tengo que adaptarle un tubo de Evergreen en la parte trasera. También, y aprovechando una broca, hago un cilindro de plástico para solucionar la unión del cañón al mantelete, que como el diámetro es menor, el mantelete de 152 milímetros hay que adaptarlo. Y si vemos las fotos originales veremos que ese arreglo también ocurría en los manteletes de los vehículos reales. De modo que aparte de taladrar el agujero por el que sale el telescopio, no le he hecho una unión demasiado refinada. Le he dado con un spray color rojo imprimación para ver qué tal quedaban esos arreglos que hice con masilla simulando el oxicorte. Cuando terminé la maqueta dejé esta parte de atrás sin terminar porque me costó mucho trabajo unir los cables a sus soportes, y es porque los dos soportes están hechos en un mismo plano y la solución era bien simple: cortar las piezas de plástico y sustituirlas por otras de alambre. Con la zona de los cables ya solucionada, empecé a poner todas esas argollas que sirven para levantar las diferentes planchas blindadas. Como estaban sus soportes y era difícil taladrarlos, mucho más fácil poner las argollas. También otro error que he visto incluso en el Stalin 3 de tamilla es que esas dos argollas grandes están sujetas por una pieza incompleta y la parte superior la he hecho con un poco de carta plástica. También he hecho con un poquito de estaño las dos correas que las sujetan en su sitio. En el otro guardabarros he modelado con masilla epoxi una lona y alrededor de todo el mantelete con un hilo de cobre muy fino he hecho las trabillas con las que se fijarán en su sitio. A pesar de haberle puesto un buen contrapeso, el cañón metálico pesa demasiado y tiene una cierta tendencia a caer hacia abajo. Además, si le ponemos esta tapa que hay en la parte de arriba, sigue ocurriendo lo mismo, y que esa pieza sea móvil hace que se vean dos huecos. Además, me he equivocado. En las instrucciones esa pieza móvil iría pegada a la pieza G62 y eso no lo he tenido en cuenta. La solución va a ser que el mantelete estará fijo y esa tapadera también, para lo cual he tenido que cortar los dos tetones que salían hacia abajo. A estas alturas ya os habréis dado cuenta que la maqueta está parcialmente imprimada. Con el spray de Mr. Surfacer, el negro, le he dado en las zonas donde quizás sea más complicado que llegue el aerógrafo, pero otras partes no están imprimadas.
Bueno, sí, las zonas metálicas las he imprimado con un producto especial para metal. Pero todo esto le estoy dando con una laca, un color 4BO de Mr. Color. Estas lacas son bastante más fuertes que los acrílicos de Mr. Hobby y deseo que aguante todo el proceso posterior. Ya lo iremos viendo según avanza el capítulo. Y en este punto me he dado cuenta que estos ganchos para izar el mantelete no tenían hecha la soldadura. Bueno, nunca es tarde. Con un poco de masilla epoxi lo puedo solucionar. Y también ya puestos le hago los cables de alimentación tanto de los pilotos como del faro. Eso sí, tengo que volver a pintar esas zonas. Para sacar luces en los centros de las caras y en las zonas más sobresalientes utilizo este 4BO de Real Color. Resulta ser un tono más claro y también más desaturado, menos vivo. Para una segunda subida de tono y sobre todo en las zonas más horizontales, mezclo algo de Deck Tan. Básicamente hay tres colores que podemos usar sin demasiado riesgo para aclarar los colores, como son el Buff, el Deck Tan o el Wooden Deck Tan. En este caso, esta variedad tiene un tono más vivo, más cálido. Hace tiempo que me decidí a hacerlo polaco. Y para poner el águila blanca polaca he tenido que rebuscar entre las calcas y encontré estas dedicadas al famoso T34 Rudy. No me he dado cuenta que la parte transparente de la calca se extiende por toda la hoja. Por lo tanto, hay que recortar acercándonos al borde. Por suerte he podido retirarla y hacerlo. Los números son sobrantes de el T90 de Zvezda. Y como siempre, pongo las calcas sobre un barnizado brillo. Después aplico el microset, pongo la calca, después el microsol, dejo que se adapte perfectamente, vuelvo a barnizar en brillo y doy un barniz mate. En este momento que estáis viendo todavía no le he dado los últimos dos pasos y con la luz y los reflejos estoy forzando a ver si hay algún problema para corregir. En este punto ya hay que empezar a sombrear y lo hago a aerógrafo con una mezcla de tonos oscuros, con mucho barniz mate, como suelo decir, prácticamente un barniz sucio, con algunas gotitas de marrón oscuro, verde oscuro, repasando las rendijas y los detalles. El anterior tratamiento ha dado bastante volumen, pero ha dejado al modelo con un aspecto bastante blando. Además, si no tenemos un aerógrafo bastante bueno, no podremos detallar demasiado. Para redibujar los detalles y también para hacerlos más legibles, vamos a dar unos lavados puntuales a esmalte. Anteriormente yo pensaba que para hacer esta técnica lo mejor era tener un acabado satinado o brillo. Y es verdad, para que corra la pintura por las rendijas y alrededor de los tornillos vendría bien. Pero para difuminar lo más controlable es que el acabado sea mate. Otra virtud que tienen los esmaltes y los óleos es que tienen un largo tiempo de secado, lo que nos va a permitir trabajar durante un buen rato. Con un pincel impregnado en disolvente para esmalte podremos difuminar los bordes o retirar los excesos. He usado un esmalte marrón diseñado para vehículos verdes. Esto que voy a hacer ahora puede ser considerado un mapeado a rotulador, porque lo que ha quedado demasiado oscuro después del tratamiento con los esmaltes lo repaso. Y a modo de boceto pinto el metal de las herramientas en un tono gris y lo que luego será madera con un color marrón claro. Ya os digo, esto es como un boceto. Todo esto volveré a repasarlo con más cuidado con acrílicos a pincel. Los faros los pinto de un gris muy oscuro. En la Segunda Guerra Mundial y en el periodo posterior de posguerra era común que los faros fuesen negros. Lo mismo que las abrazaderas para los cables de arrastre. En el interior doy la zona de espejo del faro con un color metal y la bombilla con un color muy claro. Todo esto quedará bastante tapado detrás de la lente, pero viene bien hacer ese trabajo.
Vuelvo a utilizar un gris oscuro para los cables de arrastre. Y como he quitado algún tornillo, un color rojo imprimación alrededor del agujero que han dejado. Ya os comenté que con los rotuladores hice una especie como de boceto de color y el tono que usé era muy claro, así que comienzo a sombrear con el color madera vieja, retocando algo con el color claro, ese arena iraquí, y por último utilizo un esmalte para terminar de sombrear y hacer las vetas. Las baquetas, esas pértigas para limpiar el cañón, venían sin la separación entre la zona metálica y la de madera. Y después de darle muchas vueltas, la solución más fácil ha sido simplemente grabar con el cúter esa separación, que me va a ayudar mucho para la pintura. Esos extremos metálicos les doy un tono gris medio para después seguir con los efectos de sombreado. Esta vez para hacer la separación y la profundidad de la madera no uso esmalte sino un tinte color humo. No se nos puede olvidar este detalle tan característico de las palas soviéticas, que además viene reflejado en la maqueta. La madera aparece en esta zona por detrás de la pala. Ya os dije que le di un primer tono gris con rotuladores y después con un tono similar de Vallejo perfilé mejor. En algunos bordes remarqué los tornillos con un tono gris claro. Y ahora para finalizar le voy a dar un esmalte marrón bastante diluido, insistiendo algo más por las zonas en que se acercan a esas pletinas con las que quedan sujetas las herramientas al casco. Después de pintarlas en un color oscuro, comienzo a subir los tonos a las lonas. Como el vehículo ha quedado en un tono algo pálido, quise ser algo valiente y darle un verde más intenso a la lona esa de abajo, subiendo las luces con un tono parecido, bastante más claro. Para hacer las correas utilizo una tinta para simular el color del cuero. No he quedado conforme con el color de la lona de abajo porque parecía la misma masilla de green stuff que suelo utilizar, así que hago la técnica del blanco y negro para cambiarle el tono, pero no uso el color blanco sino un tono beige bastante claro. Al igual que con el color, doy la pintura muy diluida en agua esperando a que seque una capa antes de seguir con la siguiente. Intento mejorar el color de abajo, pero con poco éxito. Creo que esto va a necesitar darle un poco de descanso y retomarlo con otro tono. Con la lona superior tengo algo más de suerte. Utilizo un color caqui que otra vez voy dando con pasadas sucesivas, esperando a que sequen y parando cuando veo que ha adquirido el tono que me gusta. Por fin, con este verde grisáceo le encuentro algo más de sentido a las lonas de abajo. Contrasta poco con el vehículo, pero es que tengo que seguir con el envejecimiento y el ensuciado a base de polvos, hierbas y demás. Para las cadenas de repuesto comienzo pintándolas en un color óxido oscuro, para después con estas pequeñas, podemos llamarle brochitas, estas Sniper Brush que tenía desde hace tiempo y no le había dado utilidad. Pues con esta le doy algo de color gris bastante diluido para dar ese aspecto de metal hecho en molde de arena. Usando un esmalte color óxido doy lavados en algunas zonas más espesos y en otras más diluidos. Busco diferenciar los elementos individuales usando un lavado marrón y también un óxido algo más claro, con el que hago algún salpicado. Estos salpicados a esmalte, si caen donde no deben, se pueden retirar fácilmente con un poquito de disolvente. Después del sombreado aerógrafo y de los esmaltes, todo queda demasiado blando. Es verdad que lo he mejorado algo con el mapeado hecho con los rotuladores, con ese color verde oliva, pero no he quedado del todo satisfecho, sobre todo porque ahora mismo el vehículo está demasiado oscuro e incluso un poco desaturado, y le va a venir bien unos toquecitos con el mismo color, pero solamente que ahora en acrílico, este 4BO de acá, dado en tornillos y en zonas planas.
La idea también es separar elementos y mezclándolo con un tono de verde aún más claro, voy dando pasadas en algunas zonas como esta escotilla de acceso al motor para diferenciarlos visualmente. Tengo que tener cuidado de que luego no se vean las pinceladas, o por lo menos que no se vean demasiado, que sí que tenga una textura visual pero que no se vean demasiado, así que alguna que otra zona la voy a tener que retocar. Tamiya también tiene sus fallos, sus cosas, y un modo de solucionarlo si no queremos partirnos mucho la cabeza y si la zona lo permite es añadir barro. En este caso un barro acrílico que seca muy rápido y que da bastante volumen. Los últimos vehículos que he hecho estaban en Dunkelgelb y el barro seco no contrasta demasiado con ese amarillo oscuro. Pero este es un verde y con este verde sí que voy a tener bastante resalte y es un gustazo dar este tono y después difuminarlo con un poquito de disolvente. Utilizo otro esmalte para dar algo de variedad tonal y reflejar un barro un poco más húmedo. Y para terminar de remarcar algún detalle y hacer ese barro que queda bastante más oscuro en los recovecos, utilizo un óleo marrón que a veces mezclo con uno negro para acentuar el efecto. Ese óleo negro junto con el panel liner de Tamiya también lo uso para hacer los escapes de aceite en los brazos de la suspensión. Recientemente he visto un vídeo de Panzer Farm donde están restaurando un Stalin 2. Estos restauradores polacos lo han recuperado de un polígono de tiro donde estaba bastante destruido y lo han puesto otra vez en uso. El vehículo lo tienen en una nave, poco a poco lo están restaurando y como ya le han instalado el motor, las ruedas y las cadenas, pues de vez en cuando lo sacan a dar una vuelta. En resumen, el vehículo está bastante limpio, pero en un vídeo que han publicado, bueno, se ven detalles bastante cercanos y en uno de esos detalles he visto cómo se acumula la suciedad en todos estos brazos de la suspensión. Estando el vehículo muy limpio, sin embargo, se amontona la tierra sobre estos brazos. Así que le he depositado pigmentos y restos de bolas de mar sobre esos brazos y luego con cuidado los voy a ir fijando utilizando un producto a esmalte bastante diluido en disolvente. Creo que he visto un vídeo de un compañero modelista que al trabajar estas cadenas con esmaltes se le deshicieron y a mí me ha pasado algo parecido con el Object, de modo que voy a intentar pintar estas cadenas de un modo poco agresivo. Comienzo dándole con un spray color marrón de imprimación de Mr. Surfacer, ese color marrón oscuro grisáceo, para después resaltar con un rotulador metálico de AK la zona donde se produce el rozamiento. Todo este proceso es muy rápido porque estos dos productos secan a gran velocidad, de modo que prácticamente de inmediato comienzo a distribuir trozos, briznas de bolas de mar, una cuerda vieja cortada en trozos muy pequeños, pigmentos, tierra. Para terminar, los fijo con un producto con base a alcohol, que como evapora muy rápido, en una única sesión he dejado listas las cadenas. Una vez fijadas en una tabla con un poquito de Blu Tack, le doy directamente, sin imprimación, el mismo color que le he dado al resto del vehículo. Estas ruedas no tienen banda de goma y toda la parte exterior le hago el desgaste con un rotulador metálico. Desde hace tiempo tengo bastante ganas de probar estos productos lavables y en el interior utilizo un color barro oscuro que doy a aerógrafo para que una vez seco con un pincel suave humedecido en agua lo reactivo y retiro lo que queda más en la superficie. Vuelvo a distribuir esas mezclas iguales a las que puse en las cadenas, que voy a fijar en este caso empleando un poco de barniz mate marabú diluido en disolvente de esmalte. Busqué un barro claro lavable para ensuciar la parte exterior de las ruedas,
pero como el resultado anterior no me ha convencido, no me ha dejado satisfecho, voy a volver a usar los esmaltes, en este caso un barro claro, dado bastante diluido para que se depositen en los detalles alrededor de tornillos por las grietas. Y lo voy a dejar aquí hasta montarlo con el resto y así unificarlo con el casco. El barro de los bajos, las ruedas, las cadenas, cada una han ido por su lado. Hombre, he tenido una cierta precaución de mantener un cierto orden, pero ya hay que montarlas para poder afinar, ajustar, hacerlo todo más parejo. Como veis, poner la rueda tractora tiene su complejidad, porque hay esa pieza que quizás no debería haberla pegado. No os recomiendo que la peguéis, os recomiendo que la pintéis aparte. Esa pieza que en el vehículo sirve para evitar que se formen pegotes grandes de barro dentro de la rueda tractora. Pero con un poco de juego, un poco de movimiento se logra poner. Lo que sí que no voy a lograr poner delante de la cámara son las cadenas, que tienen su dificultad. En este caso, los rodillos de retorno son el problema. Los rodillos de retorno impiden que se pongan de un modo cómodo la tira superior de las cadenas. Quizás la solución sería haber pegado en su momento los rodillos de retorno a la zona superior, que además la pieza que trae la maqueta tiene la caída de esa zona. Pero por suerte esta cadena que trae la maqueta son del modo propio de aquella época, de los Stalin, y es que había cresta y no cresta, o sea, había eslabones sin cresta. Entonces, buscando ese hueco, lograré poner la cadena. Le doy una segunda oportunidad a estos acrílicos lavables y esta vez lo voy a hacer a pincel, depositándolo utilizando líneas verticales en la zona donde creo que puede haber algo más de polvo. Y después, esperando un poco a que seque, le voy a dar con un poco de agua para difuminarlo. Debe ser mi culpa, seguro que es mi culpa, no lo sé utilizar. Y tampoco encuentro ninguna ventaja con respecto a utilizar esmaltes. El resultado no me gusta nada y vuelvo a técnicas más tradicionales. Si vosotros veis que estoy cometiendo algún error o si sabéis por dónde estoy metiendo la pata, por favor hacérmelo saber en los comentarios. Y es que del trabajo con los acrílicos lavables no ha quedado nada. Ahora voy a trabajar con óleos, que son bastante más fiables para mí, tienen un resultado más predecible y son bastante más fáciles de difuminar. Como veis, repito exactamente los mismos pasos de antes, solamente que ahora el difuminado lo hago con disolvente para esmalte y no con agua. Tenemos que tener cuidado porque según avanza la sesión de trabajo, los óleos se van degradando y no va quedando el mismo efecto. Para disimularlo añado una mezcla de pigmentos y trozos de bola de mar en estas zonas horizontales de la parte de los guardabarros. En un principio la fijo con un producto con base a alcohol y esta vez me ha vuelto a dar problemas. Después seguiré trabajando con un fijador tipo esmalte. Como tantas veces hemos comentado, las maquetas de Tamiya están muy bien, pero eso no significa que no tengan zonas de mejoras. Y en esta maqueta, una de estas zonas de mejora es el modo de sujetarse los bidones a sus soportes, que vienen representados de un modo algo crudo. Corto lo que trae la maqueta y fijándome bastante bien en las fotos que tengo, veo cómo las cinchas se adaptan a la forma de unas espigas roscadas que van sujetas a unas pletinas. Le he dado bastantes vueltas, incluso he pensado en hacer ese abrace que hacen las cinchas con un poco de plasticar, pero no quedó bien, así que lo mejor es quitarlo directamente y pensar en otra estrategia. Para las espigas he utilizado una tira de plasticar de 0,5 y para el extremo roscado con su tuerca, pues unos tornillos de Meng. Le di bastantes vueltas a cómo hacer que las cinchas se adapten a la forma de la espiga. Incluso pensé utilizar un poco de cinta de enmascarar, pero al final lo he solucionado usando una tira metálica
bastante fina, procedente de una lata de refresco, a la que le doy una imprimación específica para metal. Ya sí puedo empezar con la pintura y le doy exactamente el mismo color que he utilizado para el casco. También le doy algunas subidas de luz mezclando ese color con algo del Wooden Deck Tan, de lo que estoy algo arrepentido. Quizás debería haber sido algo más valiente y haber aclarado utilizando un amarillo más fuerte. Por eso le doy un lavado, un filtro pensado para el Africa Corps y después remarco y sombreo utilizando un esmalte marrón para vehículos verdes. Mi intención es no desconchar mucho este vehículo, pero los bidones, la doctrina soviética era que se tenían que retirar justo antes de entrar en combate. Por lo tanto, sería normal que quedasen abandonados, que se usasen bidones viejos en vehículos nuevos. Por lo tanto, sí voy a hacerle destrozos y oxidados. Comienzo dando a esponja un color gris para luego rellenar con un color marrón oscuro desaturado tirando hacia gris esas manchas para simular el acero visto y oxidado, que voy a resaltar con unos parches de óxido a esmalte, incluso realzándolo con algún salpicado. Para lo único en que logro usar los shaders es para sombrear los tubos de escape. Dan una mezcla de efectos mates y brillos que se parecen mucho a ese hollín mezclado con aceite de los motores soviéticos. Y para simular ese aceite escupido por los escapes, hago una mezcla de óleo con un producto que simula efectos de mojado, efectos húmedos, dando chorreones verticales y depositando pequeños charcos. Curiosamente, este tubo de óleo, color grasa de motor, cuando lo compré era muy fluido. Prácticamente se podía usar directamente del tubo para hacer este efecto. Pero ahora tengo que mezclarlo con el otro producto para que tenga la consistencia propia de la mancha de grasa y no el pegote propio de un óleo. Ya que tengo hecha esta mezcla, la deposito en los tapones a través de los cuales se rellenan los depósitos de combustible o de grasa, que en este vehículo son bastantes. Siempre viene bien algún que otro salpicado, pero con lo espesa que es esta mezcla, conviene diluirla un poco con disolvente. Con la posición que tienen los bidones de combustible también hay que darle un repaso haciendo las marcas de hollín. Los estoy depositando sin pegamento ni nada, porque el engrosamiento de la pintura hace que queden bastante fijos y quizás en siguientes fases necesite quitar y poner. Me gusta hacer los cables de arrastre bastante desgastados, como si se hubiesen tomado de otro vehículo. Y para hacer los desconchones en sus extremos, los hago a pincel. Comienzo con un verde clarito para después rellenar esas manchas con picotazos de un marrón rojizo. Y terminando con unos lavados con esmaltes color óxido. En cuanto al cable trenzado, le he dado unas pasadas con un lápiz de grafito. Es muy típico ver en estos vehículos polacos troncos y vigas de madera. Una la he hecho con el clásico tronco que trae el T-72 de Dragón, de Zvezda o de Kirin. Pero los otros tres lo he hecho dos con varillas de Evergreen, varillas cilíndricas, y otro con una varilla cuadrada para hacer una forma de viga. Y como veis lo texturizo con una sierra y también con una lija muy vasta. Después de haberlo imprimado con el spray de Mr. Surfacer, le doy el color empleando los rotuladores. Y claro, como estoy grabando, me equivoco. Y utilizo en el tronco que empecé a pintar con el color Olive Drab, el Olive Grün, y con el que he pintado con el Olive Grün, el Olive Drab. Bueno, no me preocupa mucho porque le va a dar una variedad tonal y sigo haciéndolo, y si está mal pues ya lo repintaré. Para los otros tonos utilizo el color Buff, que me sorprende por lo oscuro que es,
y el color base madera, wood base. La idea no es pintar en profundidad, sino hacer algo parecido a un pincel seco y dejar que se vea el tono oscuro en la profundidad de la textura y solamente pintar las crestas. Después todo esto lo voy a reforzar con un lavado utilizando el panel liner de Tamiya, que queda con un acabado muy brillante, por lo que tendré que barnizar, como siempre, con el barniz Marabú mate con su diluyente de esmalte. Comienzo a hacer desgastes con el color gris moderno del IDF en los troncos con un tono más claro y el color madera vieja para los troncos más oscuros. Y sigo haciendo desgastes más claros con el arena iraquí a los troncos más oscuros y el amarillo claro en los troncos que son más claros. He pegado los troncos usando un poco de ciano porque a pesar de que son de plástico, el pegamento de maquetas va a ser muy engorroso usarlo en este momento. Y si hay aquí algún compañero que haya hecho modelismo naval o sea aficionado al modelismo naval, se va a reír de lo que os voy a decir. Lo que más me ha costado ha sido hacer esas cuerdas. Las he hecho con un hilo de plomo, las he pintado con un color caqui y luego las estoy sombreando con un esmalte bastante diluido. Es curiosa la grapa transparente, porque en esta maqueta solamente vamos a usar una lente de un faro, el resto son piezas sobrantes. Cuenta la leyenda urbana que es que Tamiya ha hecho varias maquetas en las que necesitaban estas piezas y la ha puesto en esta. La cosa es que la pego con un poquito de cola blanca y con esto ya ha terminado. Estamos ante una clásica maqueta de Tamiya, que tiene todo lo bueno de Tamiya y también las limitaciones propias de Tamiya. Se ha montado sin ningún problema, del tirón, y para buscarle algún defecto, la rueda tractora y ese elemento para extraer el barro cuesta trabajo quitar y poner la rueda. Luego, si se me ha alargado algo el montaje, ha sido porque me he empeñado en convertirlo en un ISU 122, porque si hubiese utilizado el cañón que traía la maqueta, hubiese tardado mucho menos en hacerlo. Por otra parte, como es típico en los modelos de Tamiya, le faltan pequeños detallitos. Por ejemplo, las correas, las arandelas, alguna soldadura, pero eso nos da oportunidad para jugar, para personalizar este modelo. En cuanto a la pintura, si os habéis fijado durante el proceso, veréis que he dado pasos para adelante y para atrás. No he sido todo lo ordenado y de hecho el orden que habéis visto en el vídeo no ha sido el orden real de la pintura. A veces he adelantado partes que quizás debía haber dejado más para atrás. Pero bueno, ya está terminado y espero que os haya gustado. Y no puedo terminar sin mencionar a mis mecenas, que son pocos pero son los mejores. Si te hacen mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos y directos exclusivos. Por no hablar de algún descuento en tienda.